provincia de Buenos Aires, gente como el Pata Medina está detenida. ¿Por qué? Está detenida por extorsiones similares a las que contaban recién, ¿no? Por aprietes, porque le pedía a los responsables de las obras, a las empresas, además de lo que decía el convenio colectivo, les pedía que contrataran a sus empresas de catering, que eran de su propia familia, para los trabajadores, que contrataban a las empresas que ellas les dijeron para la uniforme, les pedían adicionales que no estaban en el convenio paritario. Y lo que terminó pasando, Luis, en una ciudad como La Plata, que es una de las ciudades más importantes de la provincia, es que las empresas dejaron de construir. Porque les costaba tan caro todos estos aprietes, todas estas extorsiones frente a las cuales nadie hacía nada, porque las denuncias se habían acumulado durante años y había llegado un momento que los empresarios tenían miedo de denunciar, se dejó de construir. La cantidad de permisos se incrementó muchísimo. Eso es trabajo para mucha gente que no tenía trabajo, porque las empresas no se querían someter más al Pata Medina. Lo mismo hicimos en Bahía Blanca, donde también llevamos preso al líder de la UOCRA. Lo mismo pasó con el Caballo Montero. Suárez. Lo mismo con Balcedo, del sindicato educativo de los auxiliares de portería que trabajan en las escuelas. Todos eran abusos frente a los cuales ni la política ni la justicia actuaban, y creo que estén pasando estas cosas es síntoma de que algo cambió, que todas estas personas estén detenidas o estén siendo investigadas, es que ya no hay más silencio en la Argentina para este tipo de aprietes. Hay un doble costo, ¿no? Uno es el costo el costo vinculado con la corrupción y la indignación. Gente que paga sus impuestos, dicen, estos tipos se vuelven millonarios diciendo que defienden a los trabajadores. Y el otro costo es económico, ¿no? Por supuesto. El costo, además en el caso, acá hablábamos de los sueldos, de los salarios de los camioneros, pero en el caso de los auxiliares de portería, de SOEM, el sindicato de Balcedo, eran salarios muy bajos. Estamos hablando de personas que ganaban 10.000, 12.000 pesos, y del otro lado un sindicalista millonario con chacras y con campos en Punta del Este y con aviones privados. Esto fue lo que pasó. La gente cada vez más pobre y estos dirigentes cada vez más ricos. Y creo que esto nos lleva, Luisa, en los días que vivimos en la Argentina, a una profunda reflexión sobre, cuando hablamos de lo que le pasó a la Argentina, hablamos de lo que le pasó a la dirigencia argentina, y sobre todo a estos dirigentes argentinos que llevaron al país a donde está. Cuando uno se pregunta, la plata que teníamos, ¿dónde está? También está acá. También está acá, y hay una responsabilidad de la dirigencia. La plata que nos falta, ¿no? Que no nos alcanza. Exacto. Cuando vemos los números y las cuentas públicas y vemos dónde está la plata, bueno, está en privilegios que se fueron acumulando a lo largo de décadas, frente a veces complicidad y otras veces silencio, mirar por otro lado de la política, y una justicia que por supuesto sentía que si la política no estaba dispuesta a enfrentar eso, los jueces tampoco iban a estar acompañados para dar esa pelea. Bueno, yo creo que lo bueno de estos últimos 2 años es que eso, que era un compromiso nuestro con la gente, era un compromiso del presidente, un compromiso mío de empezar a actuar contra las mafias, eso está pasando, y eso todo el mundo lo puede ver. Sí, lo ven. Definitivamente. Por un lado lo ven, y por el otro lado hay cierto enojo. La gente está como no sé si la gente, una buena parte de la gente está contrariada y enojada. Incluso votantes de Cambiemos están contrariados y enojados por esto que está pasando, por la corrida cambiaria, por la economía. ¿Eso lo admiten ustedes, lo admitís vos? Sí, absolutamente. Creo que es lógico y natural que en un momento como este la gente esté enojada, esté preocupada más que enojada, Luis, porque yo camino por la calle todos los días y creo que más que no es enojo, yo creo que hay preocupación, y hubo, sobre todo los argentinos, con la historia que tenemos. Cada vez que vemos subir el dólar nos angustiamos, porque además yo escuché rumores ridículos de corralito, de helicópteros, digamos. También hubo acá, como siempre, los que quieren llevarse, los que creen que cuanto peor, mejor, ¿no? Entonces la gente se asusta, la gente siente angustia, ¿no? Y nosotros entendemos eso. ¿Cómo no lo vamos a entender si hemos vivido en este país y hemos vivido otras crisis? Ahora, lo que quiero transmitir es la tranquilidad de que esto que nos pasó las últimas semanas no es más que una dificultad en un camino donde la Argentina en el 2017 y 2018 ha crecido, donde la pobreza logró bajarse, no todo todavía lo que necesitamos, pero logró bajarse, donde el empleo creció, y todavía tenemos que dar una pelea muy dura, que la gente siente y le preocupa, contra la inflación, que no la damos solamente desde el gobierno nacional, también hay que darla desde los formadores de precios,
porque yo quiero decir que hay productos que están aumentando que no tienen componente importado. Entonces, yo pedí un estudio. ¿Cómo es eso? Ay, claro, cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Digo, esta manera de salir de este problema lo hacemos entre todos. No, claro, me parece muy interesante lo que dice, porque bueno, por lo menos es la primera vez que lo escucho desde desde el oficialismo del gobierno. ¿Son sectores diversos o son sectores? Porque bueno, los autopartistas no tienen componente. Definitivamente. Cuando estamos hablando de formadores de precios, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, son aquellas empresas que producen los productos, sobre todo alimenticios, que nosotros consumimos. A mí me importan los alimentos, Luis, porque obviamente es lo que más pesa en el consumo de una familia, lo que una familia no puede dejar de consumir, y a mí me importa eso. Así que yo todavía no me voy a adelantar porque pedí un estudio para eso hace muy pocos días de que se fijó el valor del dólar, pero cuando la gente me empieza a decir, están aumentando, bueno, yo quiero saber por qué están aumentando. Si es un aumento lógico, si es un aumento natural que estaba previsto, si forma parte de su estructura de costos, o si lo que están haciendo es aprovechar que el dólar subió y aumentar los precios para tener más rentabilidad. O cubrirse. Exacto, cubrirse, pero ese cubrirse en la Argentina ya lo hemos vivido y ya sabemos que lo pagamos mal y lo pagamos todos. Entonces, nuestra responsabilidad, la de los que gobernamos, es estar cerca, entender lo que le pasa a la gente, transmitirle tranquilidad en el sentido de que el camino que elegimos en diciembre del 2015 no es un camino perfecto, es un camino difícil, pero es el mejor camino posible, porque las otras dos opciones eran seguir haciendo la política que hacía el gobierno de Cristina, donde la Argentina hacía varios años que no generaba trabajo, por lo menos no en el sector privado, donde la pobreza no sabíamos ni siquiera cuál era, la inflación había aumentado desde el 2007, por más que lo negaran. Esa era la Argentina de la política económica kirchnerista. Y la otra alternativa era la del ajuste brutal. Era 2000% de luz, 1200% de gas de un golpe, era ajustar mucho más el Estado, era recortar programas sociales. Fuimos por el camino del medio, que es el camino de hacerlo de a poco con financiamiento externo. Algunos dicen que el aumento de tarifas no son de a poco. De hecho, bueno, parte de Cambiemos, en el radicalismo, Elisa Carrió, Alfredo Cornejo plantearon la idea de aplanar las tarifas y pagarlas en cuotas. Ellos lo plantearon y el presidente que escucha, ha escuchado, y lo que dijo fue, dividamos la posibilidad de que, démosle a la gente la posibilidad de que el aumento lo pague en cuotas, que no lo pague en el momento de mayor consumo, que es el invierno y que es cuanto más cuesta, que no lo pague de golpe, que lo pueda empezar a pagar en los bimestres de menos consumo, que es el último bimestre de este año y parte de los meses del año que viene. Entonces, repartiendo el aumento se le hace menos difícil a las familias. También los gobernadores tenemos que hacer nuestro aporte. Nosotros en la provincia de Buenos Aires eliminamos los impuestos provinciales que nosotros podíamos eliminar y redujimos nuestro gasto para que la gente pague menos. ¿Lo de las tarifas? Absolutamente. ¿Y qué dicen los intendentes? Bueno, los intendentes, ahora se tiene que tratar el tema en la legislatura, porque lo que nosotros también decimos es hay que eliminar las tasas municipales. Alguien en su factura de luz solo tiene que pagar luz. No puede pagar la luz, el centro universitario de ese pueblo, la salud, la seguridad. No, en la factura de luz va la luz. No puede haber un aprovechamiento de que como la luz nadie deja de pagarla, entonces ponemos tasas ahí que la gente ni sabe. Porque cuando uno mira su factura de luz, tiene un montón de números, ordenanzas, impuestos que no entiende lo que está pagando. Y a veces ni siquiera está descrito lo que va a pagar, está el número solo. Exacto, y que la gente sepa que frente a los abusos tiene un teléfono para llamar. Nosotros pusimos un teléfono que es el 0800 333 6384. ¿Se acuerda del teléfono? 0800, sí, lo pusimos y me lo acuerdo para decirle cada vez que tengo la oportunidad de que un programa como ustedes, que se ve mucho, poder decirlo, y que la gente sepa que ahí, cuando le llega la factura y ve un aviso, puede llamar. Y nosotros en 24 horas analizamos, o 48 como máximo, su factura y le decimos si hay algo que le están cobrando que no corresponde o si la factura está bien. Gobernadora, ¿en qué se equivocaron? ¿Qué autocrítica tienen para hacerse? Bueno, el presidente, como decía antes, se escucha, ¿no? Y creo que no solo con
con su discurso del martes pasado, miércoles, El cuando miércoles hizo la fue, el conferencia de prensa, él hizo una autocrítica muy clara. Lo más importante es no solamente hacer la autocrítica, sino también tomar decisiones después, ¿no? Bueno, una decisión muy clara ha sido poner a un ministro de Economía como Nicolás, como ministro coordinador de toda el área económica. Creo que eso es un paso adelante, porque además Nicolás Dujovne es quien hoy está negociando con el fondo, entonces es quien hoy tiene en la cabeza los pasos que hay que dar de acá en adelante. Otro en el mismo sentido es fortalecer los ámbitos de participación de nuestros aliados, tanto del radicalismo como de Lindita Carrió, y que se sientan aún más parte, ¿no? Que haya vuelto Ernesto Sanz a la mesa de coordinación, que nos reunamos todos un poco más seguidos, sobre todo para ver qué podemos mejorar. Nosotros somos gente honesta, que no se cree ni mejor ni peor que nadie, no somos iluminados, y si vemos que hay una dificultad en el camino que elegimos, dificultad que siempre supimos que podía estar, ¿no? Hasta que el mundo nos dijera, no le seguimos prestando tanto como ustedes nos están pidiendo, o necesitamos más cambios. Bueno, frente a eso, sentarnos y decir cómo corregir, hacernos cargo. Creo que el hacerse cargo es algo que toda la dirigencia tiene que hacer. A ver, bueno, primero está confirmando oficialmente esto de Nicolás Dujovne, ¿no? Que de Así alguna es. manera, de acuerdo a lo que dijo el presidente, a lo que venían planteando, a la autocrítica que hizo el presidente, es ordenar un poco la manera de gestionar, ¿no? Y por el otro lado, que vuelvan los políticos. ¿Va a ser para escucharse o para que hagan una propuesta y que eventualmente sea aceptada porque es mejor de parte del presidente o de esa mesa chiquitita que antes no se reunía con una mesa un poquitito más grande? Yo no creo en esta diferencia de Mesa los chica. políticos, ni creo mucho en las mesas. Yo creo que es importante que el presidente tenga la capacidad de tener cerca a todos aquellos que han sido parte de Cambiemos desde el principio, que queremos que la Argentina le vaya bien, para que todos le demos nuestra visión. Tal vez aquellos que trabajamos hace muchos años con él, tenemos una habitualidad y un contacto fluido. Bueno, eso hay que garantizarlo para todos los que formamos parte de Cambiemos, pero además yo quiero decir que el presidente es alguien que no solo escucha a quienes formamos parte de Cambiemos, ¿no? Me consta que se reúne habitualmente con formadores de opinión, periodistas, empresarios, sindicalistas, se reúne con gente común, va a su casa, la escucha. Me consta que en los últimos meses, con todo este tema de tarifas, ha ido a casas donde han llegado facturas muy altas y que la gente estaba muy enojada, a escucharla. A escucharla y a explicarle y a mostrarle que este camino, que para mucha gente es difícil, Luis, porque no es un camino, este camino gradualismo. Yo entiendo, muchos del otro lado dicen, ¿gradual qué gradual? Si gradual yo tuve que pagar una factura altísima. Y yo lo sé, claro que lo sé. Lo que pasa es que siempre este camino es comparado con las otras dos alternativas. Y las dos otras alternativas eran hiperinflación o superajuste. No había otro camino con los caminos alternativos. Bueno, este es el mejor posible. Ahí no importa yo, pero mucha gente le venía diciendo al presidente, al jefe de gabinete, yo no sé si en algún momento lo conversé con vos, no entiendo por qué no dijeron la tremenda herencia que recibieron, pero me parece doblemente grave. Una por no decirle la verdad a la gente, y la otra porque el razonamiento de por qué no se le decían, sinceramente, me pareció un poco frívolo. Y no, tenemos que generar buena onda. ¿Qué buena onda si uno se metía? Bueno, yo te escuché a vos en tu discurso inicial y vos dijiste, la provincia está quebrada. Hasta eso me pareció un poco más vinculado con la realidad. ¿Por qué no hicieron eso desde el principio? ¿Por qué se perdieron eso? Pero no política. ¿Por qué no le dijeron la verdad completa a la gente? Primero creo que si hay algo, un valor que tiene este gobierno, así como tenemos mucho para mejorar, creo que si hay un valor es que el presidente pone siempre la verdad sobre la mesa. Y lo hizo el 1 de marzo en su discurso al Congreso, y hay hasta un documento que se llama El Estado del Estado, donde dice cómo encontró las cosas cuando llegó. Ahora, también, Luis, mi posición y la del presidente en ese momento eran distintas. Yo era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y podía decir la provincia está quebrada. El presidente, en este camino de que el mundo volviera a creer en nosotros y donde tenía que salir a pedir financiamiento,
entre otras cosas, para pagar los sueldos de la provincia, que cuando yo llegué no había plata para pagar el aguinaldo y los sueldos que se pagaban en 10 días, entre otras cosas para sostener los programas sociales, porque hay una cosa muy perversa de durante toda la campaña haber dicho que nosotros íbamos a hacer un ajuste tremendo en el 2015, que íbamos a eliminar las asignaciones por hijo. ¿Saben por qué lo decían? Porque sabíamos que si ganábamos nos íbamos a encontrar con un Estado, con un Banco Central sin reservas y con una provincia quebrada. Por eso lo decían. Entonces el presidente tenía que salir al mundo para que nos volvieran a creer y nos prestaran los recursos que necesitábamos para seguir cuidando a la gente y hacer esto lo menos difícil posible. Nadie sale a pedirle dinero a otro y le dice estoy fundido. Entonces yo tuve una oportunidad que el presidente tal vez no tuvo, sobre todo en los primeros meses de gestión, donde tenía que recuperar la credibilidad del mundo, que la recuperó, porque esto lo vemos hoy en cómo todos los países nos están apoyando en este momento de dificultad. Pero lo más importante de fondo, Luis, más allá de la anécdota de si marzo, o cuándo lo dijo, o si dijo o no dijo, es que la Argentina tiene un problema estructural desde hace décadas, de lo cual es responsable la dirigencia, no los argentinos. Los dirigentes han sido responsables durante décadas de no decir la verdad y de gastar más de lo que el Estado tenía, por conceder privilegios, estos que vos mostrás cada día en tu programa y que terminan en corrupción, por no querer, por tomar empleados públicos en lugares donde no hacían falta y seguir sosteniendo un esquema de un Estado enorme con gente que en muchos casos no tiene un trabajo para hacerle el favor al primo, al tío, al amigo, al que militó en la campaña. ¿Eso todavía existe? Por supuesto, no, todavía no existe, ya no existe, pero claramente eso pasó durante los últimos años. Durante mi gobierno, en los 2 últimos años, la planta de empleos públicos no solo no creció, sino que bajó por las jubilaciones, por la gente que se va, naturalmente. Entonces, eso va pasando cuando uno hace las cosas seriamente. ¿Cómo iba yo a aumentar empleos públicos en un estado donde no podía pagar sueldos? Eso siguió pasando. Cuando en el 2012 Scioli tuvo que pagar aguinaldo en cuotas, en el 2013, en el 2014 y en el 2015 siguió tomando gente, cuando ya le había pasado que no había podido pagar aguinaldo. Entonces, ese es el Estado y la irresponsabilidad de la dirigencia política durante años. Ahora llegó un día donde los argentinos nos damos cuenta, y en buena hora, que ese esquema ya no sirve más, que tenemos que cambiar. ¿Todos se dan cuenta o no? ¿O hay un sector de la población que todavía sigue diciendo que ustedes son ajustadores seriales? No, yo creo que hay una enorme, así como una enorme vocación de cambio, hay mucho mayor entendimiento entre, sobre todo en el que se levanta todos los días a trabajar a las 6 de la mañana y dedica todo su día y trabaja 10 horas por día y le cuesta llegar a fin de mes. Ese entiende mejor que nadie que los privilegios dentro del Estado no se pueden seguir sosteniendo. Y para eso es necesario que la dirigencia política toda, no solo la de Cambiemos, los de Cambiemos vamos a ser los primeros si somos los que gobernamos hoy, pero todos los gobernadores, todos los intendentes entiendan que para que ese que se levanta a las 6 de la mañana y no quiere más crisis, y no quiere más ver un dólar disparado y sentir angustia, y quiere saber que sus hijos van a tener un futuro de mayor tranquilidad, para eso los dirigentes somos los que tenemos que hacer el mayor esfuerzo. ¿Cuál es su mirada sobre la oposición? La oposición, por ejemplo, que ahora plantea una media sanción de un proyecto que retrotrae las tarifas a diciembre del año pasado y un Senado que probablemente apruebe esa ley. Bueno, yo espero que el Senado no la apruebe, ¿no? Que haya reflexión, que haya reflexión en el Senado y que realmente, para empezar, porque la definición de tarifas no solo es un atributo del presidente, en cada provincia es del gobernador. Eso sería aceptar que en cada provincia las legislaturas definieran las tarifas, entonces. Si el Congreso puede definir tarifas, las legislaturas pueden definir tarifas. Entonces, o sea además, que sería anticonstitucional, no sé. Pero además, lo que no dice el proyecto es cómo se va a financiar. Y cuando el proyecto no dice desde dónde se va a pagar, en un gobierno donde queremos seguir sosteniendo los planes y los programas para aquellos que más lo necesitan, donde no queremos recortar jubilaciones, donde no queremos bajar el salario del empleado público, donde no queremos hacer despidos masivos. ¿Cómo se hace si encima quieren retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado y no dicen cómo se paga? Si aún así ya tenemos déficit. Entonces, pongamos todos los números sobre la mesa, con transparencia. Si hay algo que el presidente le dijo a los gobernadores es, yo me siento con el presupuesto nacional y me siento sobre la mesa.
Yo como gobernadora digo, yo también me siento con el mío. Y que venga cada gobernador con el suyo. Y definamos entre todos cuál va a ser nuestra prioridad. Pero eso se puede hacer porque cada gobernador no va a aceptar va a ser una prerrogativa mía el presupuesto. ¿Por qué tiene que mirar el presidente? Porque el presupuesto no es del gobernador ni del presidente. El presupuesto es de la gente. El presupuesto se hace con el esfuerzo de todos los argentinos. Y es para ellos para quienes gobernamos. Y esas cuentas tienen que ser transparentes, no solo entre nosotros, para la gente. La gente tiene que saber en qué gastamos, cómo gastamos, dónde están los privilegios, qué es lo que estamos asignando mal. Y entre todos ponernos de acuerdo, porque Luis, la Argentina tiene una enorme oportunidad si nos ponemos de acuerdo. Si la dirigencia se pone los pantalones largos y da la discusión que tiene que hacer, protegiendo a quien tiene que proteger y dando la pelea contra el que realmente la tiene que dar, agarrando bolsones como estos, como los de camioneros que recién mostramos, 4.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, sí. ¿A dónde va esa plata? Y hablando de bolsones y de corrupción, ¿qué pasa con las declaraciones juradas de los policías, de los empleados públicos, de los jueces, los policías que el otro día Ritondo nos decía, echaron o sumariaron o sacaron de la fuerza a un porcentaje altísimo? El 10% de la fuerza. Eso es altísimo. Nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires hizo algo así. Nunca. Y además tenemos ya 600 policías que fueron presos por investigaciones propias. Y esto, como digo yo siempre, no es una purga, es una política. La transparencia dentro de la policía es una política que no se va a acabar, por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2019, va a continuar y va a seguir así. ¿No tienen miedo de las consecuencias? No, no. No, es para eso para que estamos acá. Vinimos acá a hacer lo estructural. Y lo estructural tiene costos. Así como tiene costos poner los números frente a la gente y decir, esto es lo que tenemos y estas son nuestras prioridades y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no vamos a poder hacer. ¿Y qué va a pasar con las declaraciones juradas de los legisladores? Bueno, ya empezaron a presentar, tienen un plazo, yo espero que lo cumplan. Es una ley que ellos mismos han votado. ¿Qué plazo tiene? Entiendo que tienen los próximos meses, empieza este año, ya presentó el presidente de la Cámara de Diputados, obviamente el vicegobernador ya venía presentando como parte del Ejecutivo también. Espero que todos lo presenten. Es algo inédito, Luis, parece es básico, ¿no? Debería haber sucedido siempre, pero cuando nosotros llegamos a la provincia, del gobernador para abajo, nadie presentaba públicamente su declaración jurada. Hoy la presenta no solamente yo y todo mi gabinete, los policías hasta el jefe de calle, el sistema penitenciario en sus máximas jerarquías, los legisladores y el Poder Judicial hizo una acordada, que yo le agradezco y la reconozco al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ahora obliga también a que se presenten declaraciones juradas públicas en el Poder Judicial. Scioli está siendo investigado y puede ser que le pidan la detención. Antes de pedirle la detención lo tendrían que desaforar. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, la opinión es la de mi bloque, la que fue en el caso de Vido, ¿no? En todos aquellos casos donde haya realmente avances importantes de las causas, corresponde votar el desafuero y corresponde que se haga lo que se tenga que hacer. Esto de los privilegios no es solo plata, no es solo plata, es también estas cosas. El desafuero fue pensado para proteger a los legisladores para preservar su opinión, para que tuvieran derecho a expresarse sin que fueran presos por pensar distinto, no para que pudieran estar involucrados en casos de corrupción y no ir presos. En el caso de Scioli, si tienen que desaforarlo... No, en cualquier caso donde la justicia avance y compruebe que hay elementos suficientes, creo que el Congreso tiene que decidir, y el bloque de Cambiemos en su momento votó el desafuero debido y supongo que va a sostener la misma conducta. Si usted tuviese que decirle al presidente, sugerirle las elecciones del año que viene, ¿usted le va a trabajar para su reelección? Para mí es una irresponsabilidad hoy hablar ni de reelección ni de elección del año que viene. Hoy toda mi energía está puesta en lo que yo llamo hacer y estar. Para mí gobernar es hacer y estar. Estar todos los días en la calle y hacer en términos de que la gente sienta que entendemos su necesidad y que trabajamos en el sentido de su necesidad. Y resolver los temas de narcotráfico y seguir dando la pelea y tener más detenidos en 2 años que en los 9 anteriores hasta que yo fui gobernadora, y seguir trabajando para que los programas sociales se sostengan en los barrios más pobres y trabajar para bajar las tarifas, pero de la buena manera, de la manera responsable, no como lo quiere hacer el Congreso, sino sacando los impuestos que le estamos pidiendo desde la provincia que no tienen que ver con la luz o con el gas. Me quedan segundos. ¿Cómo se resuelve el conflicto docente?
Se resuelve dialogando, pero se resuelve sobre todo con una agenda compartida. Y yo siento que hoy esa agenda no la tenemos. Mi agenda, la agenda de mi gobierno es trabajar en las escuelas con peores resultados. La agenda de Baradel es ir a defender a Moyano al acto de Plaza de Mayo. Mi agenda es la de la infraestructura y la de la inversión de 5.000 millones este año para arreglar escuelas. La agenda de Baradel es la de dar un manual para los chicos para explicarle el daño que nos hizo el FMI. Mi agenda es que aprendan lengua y matemática porque los resultados del operativo Aprender dicen que más del 70% de los chicos no aprenden bien matemática. Yo quiero que aprendan matemática y que tengan pensamiento crítico, no que los dirigentes gremiales les bajen línea. Mientras tanto, lo más importante, a los docentes, en lo que va del año, el INDEC registra 9.6% de inflación. Ellos van a cobrar ahora, en el mes de junio, 10% de aumento. Hechos, no palabras, no discursos, no cosa berreta. Sentarnos a hablar en serio. Gracias, gobernadora, por haber venido. Gracias a ustedes.